Me refiero al doctor Walter Obando Licera, quien tiene estudios en la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo, ha sido jefe de la Autoridad Nacional del Agua y gerente general de OIL, Consultores, Ingeniería y Gestión. A su vez, posteriormente, va a participar el ingeniero César Augusto Rodríguez Villanueva, que es ingeniero agrícola con maestría en construcción, consultor senior en proyectos agrícolas, mineros, saneamiento, industriales y ambientales, docente principal de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido director general de minería, asesor principal de comisiones de energía y minas, ambiente, ecología, vivienda, construcción y saneamiento del Congreso de la República. Gerente de ingeniería y medio ambiente en empresas consultoras como Wash Perú, Pacific y Hidrotech. Y a su vez también ha sido jefe del proyecto Electroperú. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Cedo la palabra al doctor Walter Obando para las primeras apreciaciones. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, en honor a la verdad, yo agradezco la presentación. Soy candidato a doctor, si no mi maestro me va a jalar las orejas, que ya varias veces lo ha hecho por no presentar la tesis. ¿Cómo no morir en el intento de glosar, de resumir esta brillante cátedra que nuestro maestro, el doctor Heriberto, nos ha obsequiado de su amplísima formación y experiencia en esta semana nuestra de la ingeniería agrícola? En circunstancias como estas, hay tres preguntas existenciales que las personas nos hacemos y que creo que son válidas para poder reflexionar en voz alta la conferencia magistral que nos ha obsequiado el doctor. Hidrológicamente diría entonces, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos hidrológicamente? La conferencia del doctor, titulada Componente hidrológico para la gestión integrada del agua por cuencas, nos remite inexorablemente a lo que ha sido el pasado o lo anterior a la gestión de los recursos hídricos en el país. Y nos lleva definitivamente a lo que fue la política hidráulica en nuestro país, basada normativamente en la administración del agua, y que la podemos ubicar en el tiempo, en la primera y segunda década del siglo pasado, cuando se construye, por ejemplo, la primera irrigación en el Perú, la irrigación imperial de Cañete. Y entonces la hidrología que hemos tenido en ese contexto antes de la gestión integrada ha sido justamente una hidrología que nos ha permitido proveernos los peruanos de agua por el lado de la oferta, es decir, más y más agua por el lado de la oferta. Un ejemplo casi dramático ya de lo que tenemos en Lima, por ejemplo, que inicialmente el agua de la cuenca propia alcanzaba para todos los limeños y alimeñados que vivimos aquí mayoritariamente. Después se fue a la regulación de las lagunas altoandinas, a la explotación de las aguas subterráneas, hasta llegar a la sobreexplotación incluso, y últimamente, no tan últimamente, la derivación Marcapomacocha, que significa traer agua de la vertiente del Atlántico, de la vecindad de la cuenca del río Mantaro. Esta es la hidrología que nos ha permitido proveernos de agua en ese punto de inflexión entre la administración del agua y la gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Qué ha significado el que hoy tengamos a la Autoridad Nacional del Agua como ente rector de la gestión de los recursos hídricos de nuestro país, del sistema, y una nueva normatividad, la Ley de Recursos Hídricos, el reglamento de la misma ley? Que demos, como bien lo ha destacado el doctor, ese salto cualitativo de la gestión sectorial a la gestión multisectorial. Yo creo que es una de las cosas que más tenemos que destacar y evidentemente lo más complejo que tenemos para nosotros poder hacer la gestión, de saltar de la gestión sectorial a la gestión multisectorial
y de tener a la cuenca como la unidad hidrográfica de gestión. Son dos detalles fundamentales que nosotros tenemos que destacar en la actual propuesta de la gestión integrada de los recursos hídricos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, me motiva, doctor, es que realmente en nuestro país en la actualidad, con una autoridad moderna como es ANA, con una normatividad moderna como es la Ley de Recursos Hídricos, que recoge fundamentalmente como eje principal o columna vertebral la gestión integrada de los recursos, si no es acaso una propuesta arriesgada de tener una propuesta de autoridad moderna, una ley moderna, pero anclada en un andamiaje político y organizacional, no digamos obsoleto, pero que no va a la misma velocidad y no va a la par de lo que queremos con los recursos hídricos. Y esto me motiva decirlo de este modo, repito, que tenemos una propuesta moderna de gestión, tenemos una autoridad moderna para hacer la gestión, pero anclada en un viejo andamiaje político y un viejo andamiaje organizacional que efectivamente tiene sujetada de algún modo a nuestra propuesta de ley y a la autoridad. Si miramos entonces de dónde venimos, ya dijimos de la política hidráulica, y que actualmente somos ANA y ley sujeta en ese andamiaje obsoleto de gestión, tenemos que pensar que el ANA del futuro, que la hidrología del futuro tiene que estar fundamentalmente orientada más que a proveer de agua por el lado de la oferta, a hacer lo que en rigor la GIR, la gestión integrada de los recursos hídricos, nos norma conceptualmente, en el sentido de ir a gestionar no solamente la oferta, sino fundamentalmente la demanda. Y eso nos lleva entonces a revisar todos nuestros proyectos hidráulicos que tenemos en el INVIERTP. Y todos, absolutamente todos, doctor, podríamos decir sin temor a equivocarnos que siguen enfocados por el lado de la oferta de agua. Y si no, preguntémonos en la misma cartera de proyectos del INVIERTP si tenemos proyectos para recuperación de nuestros cuerpos de agua en términos de calidad y si tenemos proyectos para ser más eficientes usando el agua. Y entonces, en ese contexto de hidrología del futuro, más que proveer la oferta, tenemos que pensar que al 2050 seremos 10 millones de peruanos más y 3 millones afincados aquí en Lima, a los cuales, además de cubrir la brecha hídrica actual, tenemos que proveerle de agua a 10 millones de peruanos más. ¿Y de dónde vamos a sacar esa agua? ¿Y qué agua es la que va a gestionar el ANA para proveer a esos 10 millones de peruanos más, además de la brecha? Creemos, y lo hemos trabajado en ANA, en lo que llamamos el agua del futuro. Y esa agua del futuro no es de traerla más desde más lejos, sino fundamentalmente es gestionar de la mejor manera posible el agua que actualmente tenemos en nuestros sistemas hidráulicos. 2 serán entonces las fuentes, y hasta 3 diría yo, las fuentes de agua del futuro. En primer lugar, una hidrología que provea de las herramientas hidrológicas a la autoridad para ser más eficientes usando el agua que actualmente tenemos. Un ejemplo, y que el doctor lo dijo, que en promedio el 70% del agua que utilizamos es en la agricultura. 80%, me quedé chico, 80%. Fíjense, se estima que en el país tenemos 2,5 millones de hectáreas bajo riego tradicional. Si solamente utilizáramos un módulo franciscano de 10,000 metros cúbicos hectárea año, tendríamos puesto en el sistema entonces 25,000 millones de metros cúbicos en la puerta, en la entrada de la chacra, de la parcela, de las fincas. Si utilizáramos optimistamente una eficiencia de riego por gravedad de 0,5, que es enteramente teórica porque es mucho más bajo, anualmente tendríamos 12,500 millones de metros cúbicos puestos en el sistema que no aprovechamos adecuadamente. Eso es 4 o 5 veces más la capacidad de regulación de los 10 embalses más grandes que hay en el país.
Otra fuente, además de ser más eficientes, está justamente en ser menos contaminantes. Hoy por hoy, el sector más contaminante de nuestros cuerpos de agua es el sector saneamiento. Información oficial del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento nos dice que el 67% de nuestras PETARES ni operan ni son mantenidas adecuadamente. Y es entonces lo más contaminante que tenemos en nuestro cuerpo de agua. Una tercera fuente a la cual tenemos que ir es a la reutilización de las aguas servidas, tratadas, algo que realmente no estamos haciendo. Entonces, antes que mirar en fuentes alternativas o no convencionales para proveer del agua del futuro a los futuros 10 millones de peruanos más que habrá en el 2050, tenemos que gestionar mejor nuestros recursos actuales por el lado de ser más eficientes y menos contaminantes. Algo que también destacó el doctor son los 5 ejes de política y estrategia de la gestión de los recursos hídricos: la gestión de la cantidad, de la calidad, de la oportunidad, de cambio climático y eventos extremos, y fundamentalmente ese 5.º eje que es la cultura del agua. Si nosotros no somos capaces de ir a revertir esas prácticas ineficientes y contaminantes, realmente la gestión en el país y particularmente puede volverse inviable. Fíjense, recordemos algo duro de decirlo. ANA casi se autofinancia el 70-80% de su presupuesto a través de las retribuciones económicas, por lo que pagamos los peruanos por usar el agua y por el derecho a verter agua servida supuestamente tratada a nuestros cuerpos de agua. Eso es el 70% en promedio de nuestro presupuesto. Y después de haber creado ANA 11 años y tener la ley, la pregunta que tenemos que hacernos es si somos más eficientes y menos contaminantes. Miren, el solo hecho de reconocer que seguimos igual, porque nuestro reporte de calidad del agua que todos los años hace ANA es que seguimos igual o más contaminados nuestros cuerpos de agua. Eso es insostenible, entonces, el quehacer de ANA si no revertimos dramáticamente este cambio cultural en la gestión del agua y como usuarios en su aprovechamiento. ANA no puede sostenerse en la ineficiencia ni en la contaminación. Es algo que tenemos que revertir y eso será fundamentalmente la gestión, la cultura del agua. Termino diciendo en este rápido pincelada de la exposición brillante del doctor que quienes soñaron y crearon ANA, quienes soñaron y nos dieron esta normatividad, estaba y está definitivamente orientada para ser más eficientes, para ser menos contaminantes y ir por el lado de la seguridad hídrica. Creemos que ese sueño de todos nuestros maestros debemos hacerlo realidad, y qué mejor que nadie que la ingeniería agrícola y particularmente la hidrología como el instrumento, la herramienta de cambio a ser más eficientes y menos contaminantes. Gracias. La siguiente presentación, por favor, son 10 minutos que tiene usted para comentar. Ingeniero Rodríguez. Bueno, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al capítulo de Ingeniería Agrícola por esta invitación y felicitar al doctor Gilberto Guevara por un tema de actualidad y muy importante para el desarrollo sostenible de nuestro país, como es el agua, ¿no? O sea, evidentemente es el elemento básico sobre el cual nuestra sociedad, nuestras instituciones y cada uno de nosotros debería tener la dedicación y la preocupación correspondiente, ¿no? Por eso saludamos que en la última década tenemos una nueva ley de recursos hídricos, tenemos una nueva institución como la Autoridad Nacional del Agua, encargada de estos temas, tenemos instituciones a nivel local, a nivel regional, ¿no? Es un gran avance. En la normatividad también se ha avanzado mucho. Sin embargo, nosotros pensamos que todavía tenemos una agenda pendiente.
Y esos son los temas que ahora yo quería repasar rápidamente, justamente tomando en cuenta la brillante exposición del doctor Guevara. Y el primer punto de esta agenda pendiente que nosotros mencionamos es lo que se ha venido mencionando y que debería ser el primer elemento a tener en cuenta en nuestras políticas de desarrollo futuro del agua, y que es el cambio climático. Esa es una variable a la cual no podemos rehuir. Hay infinidad de estudios, de evaluaciones que indican que en los próximos 50 años vamos a tener una reducción en las cuencas de más del 40%. Entonces, si no vamos a tener agua en las cuencas, o la que vamos a tener va a ser muy limitada, definitivamente, ¿de qué gestión estamos hablando? Entonces, por eso decimos, acá le toca un papel muy importante a las universidades especialmente para hacer investigación en primer lugar. Esa investigación nos debería ayudar a tener proyecciones de mediano o de corto, mediano y largo plazo para conocer cuál va a ser la disponibilidad hídrica en las cuencas. Como decíamos, todas las evaluaciones que tenemos a la fecha son muy claras, ¿no? O sea, vamos a tener un estrés hídrico muy grande en los próximos 20 años. Y peor aún en los próximos 50 años. Ese es el escenario que tenemos. Entonces, si ese es el escenario, nosotros pensamos que hay que empezar por cambiar nuestros paradigmas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de los paradigmas? A un sistema tradicional de cómo hemos enfrentado el tema de la gestión de los recursos hídricos. Es decir, pensando que el agua siempre va a estar en la cuenca, que vamos a esperar que llueva, que haya escorrentía para construir reservorios, para hacer trasvases, para hacer manejo de cuencas, para hacer reforestación. Ese es el concepto tradicional de la gestión del agua en la cuenca. Sin embargo, si no vamos a tener, o la que vamos a tener va a ser muy limitada, van a ser precipitaciones muy limitadas, consecuentemente poca agua en la cuenca, entonces todo aquello que estamos mencionando empieza a tener problemas. Y por eso digo, en nuestro planeamiento de corto, mediano y largo plazo, deberían estar todas estas variables. Y yo me sorprendo cuando en muchos planes de corto, mediano y largo plazo, de SEDAPAL, del sector agrícola, no veo esas propuestas. ¿Y a qué me refiero en concreto? Lo ha dicho el doctor Obando. ¿Dónde está la mayor disponibilidad de agua? En el mar. No queda la menor duda. Ahí está nuestra fuente. Y por eso digo, hay que cambiar los paradigmas. Y entre ese cambio de paradigmas, nosotros planteamos que con las universidades hay que hacer proyectos de investigación para impulsar la desalinización del agua de mar. Nosotros tenemos 2.000 kilómetros de área litoral y tenemos un enorme potencial de agua con bajo contenido salino y proteínico. Y además tenemos un enorme potencial energético para bombear el agua. Entonces nuestra propuesta es: trabajemos, investiguemos el tema de la desalinización del agua de mar, y nuestros proyectos futuros seguramente serán bombear el agua desalinizada hasta los 2.000 o 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Esas son realidades que tenemos que evaluar desde ahora, porque no va a haber lluvia, no vamos a tener agua en las cuencas. Y esos escenarios los tenemos que evaluar desde ahora. Por eso yo decía, vi el otro día una propuesta de Sedapal al año 2050 y tenían un proyecto de desalinización de agua de mar. No puede ser. O sea, el proyecto de San Bartolo se ha hecho por presión de la población, que tomaron la carretera y obligaron a Sedapal a realizar el proyecto de desalinización. Ahora, alguien diría, pero bueno, es que esos son proyectos caros. No son caros. Así como hoy día en la tecnología electrodoméstica los costos se reducen fuertemente, lo mismo está pasando con la tecnología de desalinización. En los años 80, desalinizar 1 metro cúbico costaba $20. Hoy día cuesta 10 centavos de dólar y pronto estaremos en 3 o en 2 centavos de dólar. Si eso lo comparamos con nuestros proyectos tradicionales, hidráulicos, almacenamiento, trasvases, ya estamos siendo competitivos. Entonces, por eso decimos, nuestra forma de abordar la gestión de los recursos hídricos tiene que cambiar, tenemos que cambiar los paradigmas. Que tenemos que evaluar en la cuenca, que tenemos, efectivamente, pero si ahí no va a haber agua, tenemos que pensar en otras alternativas. Y como decíamos, ¿dónde está la mayor reserva? En el océano. Y por eso decimos, las universidades tienen que trabajar intensamente en investigación para desarrollar técnicas de desalación eficientes y económicas. Como decíamos, si hoy día desalar un cubo nos cuesta 3 centavos de dólar o 5 centavos de dólar, con investigación deberíamos tender a reducir esos costos. Yo estaba revisando unos escritos de Guamán Poma de Ayala que mencionaba que ya los incas hacían desalación. En la zona de Carabelí, ellos construían unas pozas y en las noches el mar ingresaba y se llenaban las pozas con agua salada. En el día le ponían la penca, ¿no?, o la cabuya partida por el medio, y eso ayudaba a retirar la sal. Después de 2 pasadas teníamos agua potable. ¿Cuál es el costo? Prácticamente nada. No, por eso decíamos, la universidad debería estar trabajando para desarrollar proyectos que nos ayuden a bajar costos. Definitivamente ahí está el agua. No va a estar en las cuencas. En las cuencas no vamos a tener agua. Y por lo tanto, insistimos en que debemos cambiar los paradigmas. Y ese cambio de paradigmas debería venir desde las instituciones del Estado. De tal manera que la población, las instituciones, sepamos a dónde orientarnos. Como les digo, el caso de San Bartolo es evidente. Tuvieron que tomar la carretera panamericana y obligar a Sedapal a realizar el proyecto de desalinización. ¿Cuánto costaba llevar el agua desde el RIMAC? $80 millones. ¿Cuánto cuesta el proyecto de desalación? No más de $30 millones. O sea, definitivamente ya estamos siendo competitivos. Y ahí debemos, por eso decía, tener un esfuerzo con las universidades, con las empresas públicas y privadas para dar este paso. El segundo tema que nosotros mencionamos en esta agenda pendiente es el tema de la medición y el registro. Este es un tema que lamentablemente en un país como el nuestro está totalmente abandonado y postergado.
Yo estaba en una cuenca en un momento determinado y me encontré con unas personas que controlaban una mira limnimétrica, que es la que mide los caudales en el río. ¿Y saben cuánto les pagaban a estas personas por registrar la mira durante un mes? Y por hacer 3 lecturas al día, 20 soles. 20 soles. Entonces, ya podremos imaginarnos el tipo de información que estamos registrando. Porque estas personas, por 20 soles al mes, no van a ir las 3 veces al día a hacer la lectura. Gran parte de esa información es información que se genera. Y así está la información en nuestras cuencas. Por eso decíamos, tenemos ahí que hacer un esfuerzo conjunto, sobre todo esto le corresponde al Estado y a las empresas privadas, para tener información que sea útil, que nos permita hacer estas evaluaciones. Hoy día, en que ya tenemos un gran avance en la tecnología, nos preguntamos, ¿y qué pasó con las estaciones de telemetría? ¿Cuántas estaciones de telemetría tenemos instaladas en el Perú? Creo que no llegamos ni al 5%. O sea, ahora alguien diría, ¿y por qué? No es que el Estado se haya despreocupado. Mayormente ha sido el interés de algunos sectores empresariales que no quieren dar ese paso. Hay muchos sectores que no están de acuerdo con tener un registro permanente, entre ellos el sector minero, y hay que decirlo directamente. Pero no podemos tampoco engañarnos y vivir en un mundo irreal, ¿no? Donde hoy día tenemos avance tecnológico, sin embargo estamos tomando 3 puntos al año en la cuenca y con información que no es representativa. Entonces, pensamos que ahí hay que hacer un esfuerzo y lograr que las instituciones públicas y privadas demos el paso correspondiente. El otro tema que también se viene mencionando ya en muchos de nuestros estudios y proyectos es el tema ambiental, ¿no? Esta es una de las variables que ha surgido en las 2 últimas décadas y que poco a poco se ha ido posicionando, y hoy día es una de las variables clave. Entonces, así como se hablaba de la cantidad y de la contaminación, uno de los elementos a evaluar es el caudal ecológico. O sea, sobre todo en los proyectos donde hay un uso no consultivo o un uso consultivo, hoy día nos piden realizar un estudio de caudal ecológico. Y ahí entendemos que hay un esfuerzo de la Autoridad Nacional del Agua por definir las metodologías. Sin embargo, ahí todavía hay un tema donde seguramente la investigación, las universidades nos ayudarán a dar ese paso y lograr hacer una definición que sea equitativa, ¿no? Yo el otro día veía un proyecto donde una empresa decía, pero yo tengo una autorización de uso de agua de 10 litros y ¿por qué razón tengo que dejar 8 litros de caudal ecológico si mi autorización es por 10? ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para realmente cumplir con políticas que nos permitan encaminarnos hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Básicamente yo quisiera terminar con este punto y insisto en la necesidad de cambiar paradigmas. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Rodríguez. Bien, le pido por favor al doctor Bando su segunda intervención. 3 minutos. Gracias.
Permítame, doctor, un adicional a su magnífica exposición y que no quisiera dejar pasar por alto porque es algo que hemos trabajado intensamente en ANA, asociado a lo que justamente César hace referencia al caudal ecológico en la cuenca, pero diríamos que es en la parte baja de la cuenca. Y hay algo que hemos trabajado intensamente en ANA, repito, que son las cabeceras de cuenca. Las cabeceras de cuenca, ¿no? Se modificó nuestro artículo 75 de la ley, en la cual la cabecera de cuenca inicialmente se identificaba como el espacio donde nacían las aguas, y hoy en la nueva definición es donde se inician los cursos de agua, donde nacen los cursos de agua. Y entonces ha sido un trabajo muy intenso el que hemos tenido que desarrollar en ANA, pero no necesariamente por identificar, delimitar y zonificar las cabeceras de cuenca, sino por lo difícil que ha sido, enteramente difícil, intersectorialmente, interinstitucionalmente, ponernos de acuerdo como Estado, fíjese, como Estado, en el tener finalmente una metodología que debe estar en estos momentos para su prepublicación. En este contexto de la hidrología y en el cual creemos que hidrológicamente las cabeceras de cuenca proveen el flujo base en nuestro hidrograma y que no es otra cosa que el agua que tenemos en la época de estiaje, evidentemente por lo que César ha hecho referencia y por acciones antropogénicas, el flujo base ha ido cada vez siendo más minimizándose, cuando no disminuyendo o extinguiéndose en nuestros cauces. Entonces, en ANA propusimos, como una cosa novedosa para el país, mecanismos de compensación. Es decir, si un proyecto productivo de cualquier naturaleza, un proyecto productivo, impactara en la cabecera de cuenca, asociado, repito, al flujo base, en 100 litros, pues ese proyecto productivo está o estaría obligado o comprometido a devolverle al sistema, a devolverle a la cuenca, a devolverle a los derechos de terceros y usos y costumbres esos 100 litros. Y eso es importantísimo para los proyectos productivos, porque de lo contrario la intangibilidad podría ganar espacio y hacer inviables los proyectos productivos en nuestro país. Creemos que esta propuesta de ANA, de algún modo consensuada con los sectores, básicamente con el Ministerio del Ambiente y con el Ministerio de Energía y Minas, dará los mejores resultados en aras de que en el país se sigan haciendo proyectos productivos, pero fundamentalmente conservando entre todos los recursos naturales el más singular, el más importante, como es el recurso hídrico. Agrego entonces, repito, para terminar, a la exposición del doctor, lo que en la cuenca también hidrológicamente debemos considerar, lo que son las cabeceras de cuenca como aportantes del flujo base en la escorrentía promedio que tenemos en nuestras cuencas. Gracias. Muchas gracias. La segunda intervención del ingeniero Rodríguez. Bueno, yo solamente quería retomar lo manifestado por el doctor. Como habíamos mencionado, nosotros estamos ligados al tema hidrológico, ambiental, desde hace mucho tiempo en distintas cuencas de nuestro país. Hemos tenido la ocasión de vivir muchos proyectos mineros, hidráulicos, energéticos, ¿no? Y nuestro análisis es sencillo, ¿no? Nosotros pensamos que debemos priorizar el desarrollo sostenible de nuestro país en beneficio de toda nuestra población. Entonces, si nosotros partimos del principio de que nuestro país es un país minero y agrícola,
Definitivamente no podemos rehuir a una realidad. Casi el 80% de nuestros ingresos económicos provienen de la minería, de la actividad minera. Y somos un país enormemente rico, o sea, no hemos explotado ni siquiera el 0,1% de nuestras reservas minerales probadas. O sea, tenemos minerales para muchos años más, mucho tiempo. Entonces, es una realidad a la que no podemos rehuir. Y si ese es un recurso que está ahí, que nos va a servir para nuestro desarrollo, es una variable que tiene que entrar en la evaluación. Entonces, ¿a qué queremos derivar? Yo recuerdo muy bien cuando se planteó el proyecto de ley, que luego creo que fue modificado, pero recuerdo que hubo un proyecto de ley planteado por el excongresista Marco Arana, que prohibía el uso o la explotación minera en las cabeceras de cuenca. Justamente haciendo mención a un tema que es perfectamente válido, preocupado por la contaminación. Sin embargo, ahí surge pues el tema, o sea, si yo tendría que limitar por el tema minero, tendría que evitar el uso en toda la cuenca, porque en toda la cuenca hay recursos minerales, tanto en la cabecera como en la cuenca media o en la cuenca baja. Entonces, ¿a dónde quiero derivar? Hoy día la tecnología prácticamente lo resuelve todo. Lo único que hay que hacer es invertir, nada más. Prácticamente hemos resuelto todo. Lo único que nos falta resolver es revivir a un muerto. Pero todos los temas de contaminación, todos los temas de tratamiento de impactos están perfectamente resueltos, pueden ser perfectamente resueltos. Entonces, en un escenario así, prohibir una actividad extractiva que es vital para el desarrollo nos parece un tanto riesgosa, ¿no? Sobre todo sabiendo que es la esencia de la economía de nuestro país. Lo que podríamos hacer es más bien ser más exigentes en las políticas de control de la contaminación, tanto para las empresas privadas como para el Estado, de tal manera que tengamos un aprovechamiento y un uso sostenible. Pero sí nos parece muy preocupante que digamos acá sí, acá no, en la cabecera sí, en la cabecera, eso la verdad nos parece muy, muy preocupante, ¿no? Porque definitivamente estaría yendo en contra de lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? Un país que requiere tanto de trabajo, de generación de recursos, de ingresos, no puede darse el lujo, ¿no?, de seguir sumido en los problemas de pobreza. Nuestros niveles de pobreza son altísimos. Los datos económicos que manejamos realmente están distantes de la realidad. Y por eso decimos, ahí hay que trabajar intensamente, ¿no? Nosotros pensamos que son temas que incluso deberían ser parte de la agenda pendiente a trabajar con las universidades y evaluar detenidamente cómo hacer la explotación en las cuencas, cómo hacer el uso óptimo, cómo hacer la regulación, el manejo de cuencas. Pero como decíamos en nuestra intervención anterior, basados en el cambio de paradigmas. Si nuestra base va a ser la desalinización de agua de mar, nuestra propuesta era la poca agua que va a haber en las cuencas, dejémoslo para las cabeceras y para la cuenca media. Y para las cuencas bajas, agua de mar desalinizada. Pero eso tiene que estar en una política de Estado.
No puede estar hoy día sujeto a que una empresa lo plantea, otra no. Debería ser ya parte de una política de Estado y debería ser discutido en las universidades, en las instituciones, de tal manera que tengamos planteamientos que sean realmente propuestas que nos ayuden a resolver este tema tan crucial como es el tema del agua. Muchas gracias. Bien, yo creo que no han habido preguntas, sino más bien comentarios complementarios, y eso es lo que me alegra mucho, ¿no? Pero sin embargo, voy a hacer mención a algunos puntos que mencionó Walter sobre las cabeceras de cuenca y el caudal ecológico, lo mencionaron ambos realmente, ¿no? Efectivamente, cuando se habla del diagnóstico de la cuenca y el proyecto para el uso del agua, si no está explícito ahí, pero sí está implícito que el diagnóstico comprende la situación, porque por eso que hablamos de la situación del sistema cuenca, ¿no? Y la situación del sistema cuenca es su característica tanto en la cabecera, en la parte media y en la parte baja, ¿no? Entonces tiene que estar bien definido. Y cuando hablamos del diagnóstico, también de los aspectos socioeconómicos, también estamos hablando de todos los usuarios. Si es minería, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, etcétera, ¿no? Entonces también hablamos pues del ordenamiento de la cuenca, ¿no? Entonces el ordenamiento consiste en establecer qué hay en la cuenca y para qué se puede usar cierta parte de la cuenca y para qué no. Entonces ahí está implícito el caudal ecológico y el uso de la cabecera de cuenca, ¿no? Sí, eso en cuanto a esto. Y luego sobre el problema de la compensación que habla Walter me parece muy bien, porque en realidad cuando se hace un estudio de impacto ambiental vienen las obras de mitigación y la compensación, ¿no? Indudablemente que lo ideal sería que cuando se hace un proyecto no hubiera impacto ambiental, pero lamentablemente la contaminación tiene relación con el impacto ambiental y la contaminación no es más que el producto del uso del recurso. Entonces nosotros los humanos somos la única especie que ahora por el momento no está en peligro de extinción, ¿okay? Más bien se está autocontrolando porque se ha crecido demasiado. Entonces la única especie que no está en peligro de extinción. Entonces, por lo tanto, entonces no podemos pensar que no va a haber un consumo de recursos, uso de recursos, lo va a haber. Ahora, lo ideal está que ese consumo sea sustentable, ¿no? Y para que sea sustentable, porque de todas maneras va a haber un impacto, entonces vienen pues las medidas de mitigación y de compensación. Mitigar algo que no se ha dañado totalmente y compensar aquellos recursos que se han perdido y que tenemos que reemplazarlos con algún otro recurso, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y luego también se ha hablado sobre el monitoreo y evaluación. Efectivamente, pues nuestro sistema de monitoreo no lo sabemos con precisión en qué situación está. Me refiero al sistema nacional de monitoreo, ¿no? Porque hay un sistema de monitoreo y evaluación que está a cargo del CENAMI como ente rector del sistema nacional, pero eso es más que todo para el régimen de los parámetros, ¿no? Entonces la ANA, por su parte, creo que si no me equivoco, Walter tiene 80 o más estaciones telemétricas, ¿no? Tanto de lluvia como de caudal. Entonces esas sí están funcionando, se está trabajando en eso, se está instalando actualmente y se va a funcionar. El problema son los presupuestos, ¿no? Entonces cuando hay falta de presupuesto, entonces algo se rompe por la cadena se rompe por el eslabón más sencillo, más débil, ¿no? Y el eslabón más débil en los presupuestos son las instituciones que pueden dejar de funcionar y no afecta directamente a la economía del país. Entonces las redes de monitoreo, por ejemplo, si no hay presupuestos, pueden dejar de funcionar y no afecta directamente, aunque indirectamente y a largo plazo ejerce el mismo efecto, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que entonces lo ideal sería pues tener un sistema de monitoreo ahora con los satélites en tiempo real, con una central de recepción de datos única que reciba
cada minuto la información que emitirían los sensores ubicados estratégicamente de acuerdo a un modelo de un diseño de la red de monitoreo en cualquier parte del país, ¿no? Y finalmente, sobre el desarrollo sostenible que se habla, entonces también lo he mencionado, porque el desarrollo sostenible es pensar, cuando dije de la ética ambiental, pensar que nosotros estamos en un planeta que se llama Gaia, del griego, y que es un planeta, una nave espacial en la cual todos vamos embarcados dando vueltas alrededor del Sol en forma monótona cada año, ¿no? Y que si no cuidamos la parte biológica o verde del planeta, entonces indudablemente esta especie que hasta ahora no está en peligro de extinción corre el riesgo de desaparecer, porque el planeta no va a desaparecer. El planeta tiene millones de años haciendo la misma vuelta, ¿sí? Y ha habido cambios climáticos, ha habido deglaciación, ha habido congelamiento, etcétera. Entonces, aparentemente lo que sufrimos ahora nos afecta en escala de generaciones. Pero lo que hace el hombre, a pesar de que somos ya más de 7.000 millones, no es nada comparando con la energía que puede hacer un evento en el Sol, ¿no? o en cualquier otro planeta que esté en el universo, ¿no? Entonces, pero sí pienso que el cambio climático sí se está dando al nivel de generaciones, nos afectan, pero podría ser que estamos en un periodo aleatorio de subida que en 500 años puede bajar y congelarse el planeta, ¿no? Sí. Por eso que hay esa discusión entre ambos grupos, ¿no? Muy bien, entonces, con eso quiero cerrar. Indudablemente la investigación es básica, ya lo he mencionado acá, porque la investigación es la única fuente de generación de conocimiento para incrementar el acervo cultural. Y si lo hacemos con el agua, pues entonces aumentaremos nuestro conocimiento sobre el agua y podemos también ver, de acuerdo a ese comportamiento, ver cómo lo utilizamos en mejor forma, ¿no? Ok, gracias.